Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otra clase del curso de nivelación en física virtual y asincrónico en la unidad de cinemática, y hoy vamos a ver como temas movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que de aquí en adelante vamos a llamar MRV, se presenta cuando la velocidad varía de manera uniforme con el tiempo, por eso uniformemente variado. Es decir, que su aceleración es constante y diferente de cero. Si fuera igual a cero, recordemos que estaríamos hablando de un MRU. El gráfico en función del tiempo para la aceleración en MRV está dado por una recta horizontal ubicada en un determinado valor que es aceleración inicial. Y además vamos a tener que la aceleración inicial va a ser igual a un valor de velocidad final menos un valor de velocidad inicial dividido un valor de tiempo menos un valor de tiempo inicial, que sería el tiempo transcurrido. Entonces la aceleración se definiría aquí como el cambio en la velocidad dividido el cambio en el tiempo. Bueno, la velocidad en MRV podemos ver que si a partir de la ecuación anterior, en donde definimos la aceleración, despejamos la velocidad final, vamos a obtener que la velocidad a lo largo del tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el intervalo de tiempo transcurrido. Si graficamos esa ecuación, vamos a ver que se genera una recta, en donde la pendiente de esa recta es la aceleración. Entonces, si la pendiente es positiva, si la recta va hacia arriba, es porque la aceleración es positiva. Un MRV en donde la aceleración es negativa generará un gráfico de velocidad en donde la velocidad será una recta con pendiente negativa. Además, en el gráfico de velocidad versus tiempo, el área que hay debajo de la curva representa el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento que hubo entre t0 y t es igual a todo el área que vemos sombreada en gris, que vemos que la podemos construir, que la podemos calcular mediante el rectángulo que vemos por debajo y el triángulo que vemos encima. Veamos por último la posición en MRV. Bueno, en este caso la posición va a estar dada por una ecuación que puede resultar un poco larga, pero que nos tenemos que acordar, que es que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo transcurrido, más un medio de la aceleración inicial por el tiempo transcurrido al cuadrado. Por lo general, como el tiempo inicial va a ser 0, porque nosotros lo vamos a establecer de esa manera, esta ecuación se va a simplificar y simplemente en vez de ver t menos t0 vamos a ver delta t o simplemente t. Esta ecuación, si la graficáramos, obtendríamos una parábola, como pueden ver en el gráfico de la derecha. Y la concavidad de esa parábola, si es curva hacia arriba o curva hacia abajo, va a depender del signo de la aceleración. Un MRV en el que la aceleración sea positiva nos genera una parábola con curvatura hacia arriba, como podemos ver en el gráfico que tenemos como ejemplo. Si la aceleración fuera un valor negativo, tendríamos una parábola muy similar, pero con una curvatura hacia abajo, invertida respecto del eje horizontal hacia abajo. En resumen, las ecuaciones de movimiento y los gráficos de MRV van a ser los siguientes. La aceleración es igual a un valor constante, la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo transcurrido, y la posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo transcurrido, más un medio de la aceleración por el tiempo transcurrido al cuadrado. El gráfico de la aceleración será una recta con un valor constante distinto de 0. El gráfico de la velocidad va a ser una función recta, no constante, sino que con una determinada pendiente que depende de la aceleración.
y el gráfico de la posición será una parábola, con una curvatura que dependerá nuevamente de la aceleración. En los problemas de MRU y además de MRV es muy importante que arranquemos definiendo un sistema de coordenadas y además que planteemos las ecuaciones de movimiento. Y es muy recomendable que, aunque no nos lo pida el problema, tracemos los gráficos que podemos observar acá, el gráfico de aceleración, de velocidad y de posición para la situación que nos plantea el problema. Por último, vamos con la pregunta de desafío, que es la siguiente. ¿En qué situación nos encontramos frente a un MRV? A. Aceleración nula. B. Aceleración constante. C. Velocidad nula. D. Velocidad constante. O E. Posición constante. Nos vemos en la próxima clase.